2:45. Acompáñenos todos los martes y viernes a las 2:45. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Les saluda Caterina Chatzky. Estamos en el programa 2:45 dedicado a las efemérides, músicos, artistas y acontecimientos de cada día. Y bueno, ¿quién no es el acontecimiento más importante que nos rodea en este año? Es precisamente el bicentenario y bicentenario de la República. Y quería contarles que hace poco la Orquesta Sinfónica de Heredia ha presentado el disco titulado Costa Rica Bicentenaria. Entre su repertorio se destacan las obras de los compositores quienes han vivido para las fiestas de Costa Rica Centenaria. Vamos a recordarlos como Francisco Alvarado, Gilberto Murillo, Julio Fonseca. Bueno, y para la fiesta de 50 años de la República ha vivido Manuel María Gutiérrez, el autor del himno nacional. También está incluido en el disco. Pero hay una pieza en este disco, nuevamente titulado Costa Rica Bicentenaria, que se llama Melodías Heredianas. Y nos acompaña uno de los compositores, nos acompaña ahora, en este momento, para celebrar el bicentenario de la República, es Luis Fernando Rodríguez. También, y si ustedes están viéndonos, Denis Arce es el marimbista de esta pieza, o más bien percusionista de la orquesta, pero bueno, en este momento va a tocar como solista en la pieza de Melodías Heredianas. Y claro que sí, también quiero saludar creo que la persona más importante de la reunión de hoy, la que concertó todo este encuentro, es el productor artístico y saxofonista Ricardo Chávez. Así que, señores, bienvenidos al programa. Muy buenas tardes, gracias Caterina por el espacio y siempre muy agradecidos con Radio Universidad. Y bueno, lo de más importante, yo creo que aquí el más importante es el señor compositor que le dio vida a la obra y pues en realidad el día de hoy vamos a conversar específicamente de melodías heredianas. Sí, Bueno, sí, don Luis. Disculpe, de mi parte, pues muy agradecido, sinceramente, con el Radio Universidad de Costa Rica y con usted, Caterina, por esta invitación que nos hace para conversar sobre este detalle tan importante y tan histórico para la vida cultural y musical de Costa Rica. Así que para mí más bien es un honor estar compartiendo con ustedes esta tarde. Denis. Buenas tardes, el honor es mío más bien y el honor fue mío también en el disco de hacer la música de estos dos compositores, bueno, don Víctor Hugo que lo acabo de ver que se conectó momentáneamente y se fue, y de don Luis, ¿verdad? Y obviamente junto a la Orquesta Heredia, que siempre es un placer tocar. Bueno, pues hoy es el tema del programa, es acerca de folclore herediano, o podemos también incluir otras expresiones costarricenses. Y de una vez me gustaría presentar el libro que escribió Luis Fernando Rodríguez, que se llama Heredia, su folclore y algo más. Y tal vez ahí a los tres, la primera pregunta, ¿y qué es el folclore? O folclore. Bueno, la palabra folclore viene de dos vocablos ingleses de un arqueólogo inglés que se llamó William John Thoms, y él formó la palabra de dos vocablos, uno que es folk, que significa pueblo, y lore, que es saber. Es la sabiduría del pueblo, o sea, es todo lo que hace el pueblo, cómo se sienta, cómo come, cómo se viste, el tipo de viviendas que construye, la música que canta, cómo baila, las medicinas tradicionales, o sea, en realidad es todo lo que el pueblo hace, ¿verdad? Esa es la definición más tradicional, pero etimológicamente la palabra viene de esos dos vocablos, folk, pueblo, y lord, saber. Posteriormente, con el transcurso de los años, se empezó a hacer muy grande y entonces se convirtió en ciencia.
Y esa ciencia del folclore está dividida en muchas ramas también, porque es tanto lo que hay que estudiar que se dividió. En el caso de la música, que es lo que vamos a estar conversando el día de hoy, la música forma parte dentro de la rama de estudio del folclore en el folclore social, ¿verdad? Que es donde prácticamente hay toda una actividad mayoritariamente de personas, ¿verdad? Hablando de la sociedad. Y también la música se puede estudiar aquella que tenga letra dentro del folclore narrativo, ¿verdad? Porque las canciones están contando o están narrando algún acontecimiento importante dentro de sus letras. Y ahí se podría incluir en otras partes, por ejemplo, oye, si la canción es jocosa y está hablando de algo de las medicinas o alguna farmacia o algo así, pues ya entraría otro tipo de folclore, pero principalmente esos dos, folclore narrativo y el folclore social. Precisamente, tal vez empezando con folclore narrativo, usted en su libro cuenta sobre muchos poetas, ¿verdad? También usted también entra con sus canciones como poeta. Y creo que las dos canciones que están incluidas en esta obra, Melodías Heredianas, lleva la letra, ¿verdad? ¿Nos puede contar acerca de esto? Me llamó la atención que Heredia, que tiene tantos poetas. Sí, bueno, yo he considerado siempre que aquel músico que también tiene la habilidad de poner letra a sus canciones, pues prácticamente viene siendo un poeta, ¿verdad? Algunos lo hacen de una manera extraordinaria, ¿verdad? Y otros de una manera más sencilla, pero siempre tratan de dar reflejo. Por lo general, las canciones nuestras dentro de nuestro folclore se van conformando en cuartetas, ¿verdad? En frases de 4 líneas, ¿verdad? Y esas frases van rimadas, casi siempre. Entonces, es una forma literaria de escribir que ya, bueno, ya para eso habrá otros entendidos que seguramente lo van a poder explicar mejor. Pero entonces, dentro de las dos canciones o entre las dos piezas musicales que incluyeron dentro de esta gran obra que quedó preciosa, hay dos obras mías, una que se llama Noche Clara y la otra se llama El Punto Herediano. El Punto Herediano no tiene letra, es simple y sencillamente es la pieza musical. Y dentro de Luna, perdón, Noche Clara, la letra dice Noche Clara de Luna en Heredia. Entonces es un reflejo de una pareja, ¿verdad? Que se quiere mucho alrededor de la luna en el Parque Central de Heredia, ¿verdad? Imaginándome yo una Heredia de los años 40 o 30, 40, un poquito más, de anécdotas que me contaban mis abuelos. Esta canción mía precisamente es algo extraño, pero bueno, yo tengo casi 200 canciones típicas y folclóricas y vieran ustedes que es la canción que más, como que más gusta, ¿verdad? Siempre hay una canción, ¿verdad? Que es referente hacia un compositor y esta canción tiene arreglos para coros, tiene arreglos para piano, tiene arreglo para marimba, tiene arreglo, etcétera, para cimarrona. Y bueno, y ahora que el señor Vladimir hizo este magnífico arreglo, pues ya está para orquesta sinfónica. En realidad es una pieza, es un valsecito, ¿verdad? Más tipo europeo, porque aquí en el país tenemos otro tipo de vals campesino, un vals criollo, ¿verdad? Que es fácilmente identificable, pero este vals mío es un vals, sí, un poquito más señorial, como podríamos decirlo, ¿verdad? Que encaja plenamente al trabajo que hizo el profesor Soilfer y también ligado con la obra que hizo don Víctor Hugo Zamora también, ¿verdad? Precisamente hablando de Víctor Hugo, ya apareció, ¿verdad? Don Víctor nos está escuchando. Para introducir su pieza, que también forma parte de esta obra, Melodías Heredianas. Don Creo que Víctor tiene Hugo, el bienvenido. micrófono silenciado. Sí, tiene que abrir el micrófono. Don Víctor. Bueno, tenemos algunos problemas técnicos, pero no importa. Tal vez
precisamente, sí, como ya estamos hablando sobre estas dos piezas y también, no, don Víctor todavía no se conectó. Y también de la tercera pieza de Víctor Hugo, Zamora, me gustaría entonces ya invitar a Denis a reunirse con esta conversación, porque bueno, al tocar estas tres piezas dentro de ya una obra mucho más grande, Denis, ¿usted sí ha conocido anteriormente las piezas cortas o las canciones y también Punto Herediano? O sea, ¿de qué se trataban estas piezas? Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue el proceso? Bueno, no, de hecho el acercamiento con estas piezas cortas vino hasta después de la grabación y todo, porque justo en el proceso de montar la obra y todo con la orquesta, yo no tuve, la verdad no tuve mucho tiempo de hablar con don Víctor Hugo y con Luis Fernando. Fue de hecho hasta este año que hablé con ellos sobre la grabación y saqué un rato para que me contaran sobre las piezas específicamente. Y sí, ahí Luis me contó sobre que una de las dos piezas tenía letra, la otra no, ¿verdad? Que el punto herediano, que es la pieza con la que termina la obra. Pero sí, el acercamiento a las piezas cortas fue hasta este año y que pudimos conversar. También tal vez volviendo otra vez a folclore. Y a los poetas, ¿verdad? Heredianos. Primeramente me llamaron la atención y voy a decir todos los poetas que ha incluido Luis Fernando en su libro. Adilio Gutiérrez Morales, Hernán Zamora Elizondo, Carlos Luis Sáenz Elizondo, Víctor Manuel Elizondo Mora, Fabián Dobles Rodríguez, Gonzalo Dobles Solórzano, Isaac Felipe Azofeifa Bolaños, Asdrúbal Villalobos Brenes, Jorge Sáenz Cordero, Andrés Mesa Murillo y Luis Dobles Segreda. Precisamente este último, Luis Dobles Segreda fue secretario de Educación en el momento, o sea, en el año 1927, cuando se produjo esta reunión acalorada acerca si existe la música nacional en Costa Rica. Y al final, después de esta reunión, han enviado 3 compositores, Julio Fonseca, Roberto Cantillano y José Daniel Zúñiga, a Guanacaste, precisamente a descubrir el folclore costarricense. ¿Y por qué quiero unir, digamos, folclore herediano con folclore, descubrimiento de folclore costarricense? Precisamente por medio de marimba. Y precisamente diciendo a nuestros radioescuchas que antes de iniciar el programa hemos conversado con Luis Fernando y con Denis Arce acerca de diferentes marimbas. Así que le voy a dar la palabra a ustedes dos para que nos cuenten con qué marimba contamos en esta pieza y cómo son las marimbas de Costa Rica, que parece ser, hay bastantes, bastante diferentes, ¿verdad? En construcción y en la manera de interpretación. Por favor, Luis Fernando y Denis. Sí, claro. Bueno, la presencia de la marimba en Costa Rica, según datos encontrados desde la colonia, el dato más antiguo que yo en lo personal sobre mis estudios tengo es la que aparece la marimba en 1735. O sea, que bastantes años atrás. Después hay otra documentación en donde se vuelve a hablar de la marimba sobre unos instrumentos que había en la chirimía, un violín, 2 guitarras y una marimba en la iglesia de Orosi, que los padres franciscanos eran los que enseñaban a los originarios, ¿verdad? Los indígenas a tocar la música para acompañar todas las actividades religiosas. Hay un momento dentro de la historia nuestra que lastimosamente está muy desperdigada, muy perdida. O sea, nosotros musicalmente en Costa Rica estamos en construcción todavía de esa historia y que hay que escribirla de una forma, pues, lo más acertadamente posible. Precisamente nosotros los folcloristas del Valle Central, doña Ekaterina, con respecto a ese mandato,
por así decirlo, que le dio el señor Segreda para que estos tres músicos fueran a Guanacaste, ellos fueron a Guanacaste precisamente, pero dejaron de lado otras regiones del país importantes, ¿verdad? Donde se realizaba música, incluso ya registrados en esa edad, en esa época, porque fue en 1926. Y ellos, sí, está bien, compilaron mucha música guanacasteca, alguna mal escrita, según por los mismos guanacastecos, mal escrita, ¿verdad? Porque no era el sabor, ¿verdad? Que tocaban los guanacastecos, sino que ellos la transcribieron como músicos estudiados. Y se dejaron de lado, por ejemplo, las montañas del norte de Heredia, donde hay una investigadora muy profunda, doña Emilia Prieto Tugores, ¿verdad? Donde ella también reclamó, dice, pero ¿cómo es posible que vayan a hacer una investigación a Guanacaste si nosotros también tenemos mucha música aquí? Incluso en uno de sus libros ella dice, o es que los del Valle Central éramos mudos, o sea, que no cantábamos, ¿verdad? O sea, como haciendo una sátira, ¿verdad? Y resulta que, bueno, se dejaron mucho de lado la música autóctona, originaria, ¿verdad? Los indígenas, está bien, podría haberse estudiado en esa época. La música de Limón, que ya tenía un desarrollo, pues, importante. Entonces, hay mucha tela que cortar por ahí y estamos en construcción, ¿verdad? Los que nos dedicamos a investigar un poquito y ojalá ponernos de acuerdo poco a poco. Y con respecto a la marimba, sí, es pues un instrumento que en el Valle Central se ha utilizado mucho. Me contaba mi abuelita, ¿verdad? Y con documentos que tengo escritos de ella, que el papá de ella fue músico también y que él importó incluso una marimba que habían traído de Guatemala, que era una marimba de doble teclado. Esa marimba se llamaba la marimba Costa Rica. Entonces, quiere decir tal vez por ahí que los genes míos musicales, ¿verdad? Me llevaron a querer mucho este instrumento musical. También de niño mi abuelito, otro abuelito mío, tenía una finca en Guanacaste y entonces cuando yo me iba de niño, ahí escuchaba. Y lo otro que les conté es que cuando yo ingresé a la Universidad Nacional a estudiar música, también estaba paralelamente en los grupos culturales de la universidad y había una marimba que era de don Encho Salazar. Esa marimba estaba abandonada prácticamente y nosotros no sabíamos. Me refiero al profesor Reinaldo Ramírez, que después él fue director de la marimba de la Universidad Nacional, la marimba folclórica. Y entre los dos, por cierto, cogíamos unos desatornilladores, vean ustedes qué ignorancia, ¿verdad? Cogíamos unos desatornilladores, Denis, y con eso le dábamos a las teclas de la marimba, hasta que se nos ocurrió pedir un poquito de presupuesto y nos compraron unos bolillos y empezamos a experimentar. Y entonces de ahí nace, en el caso mío particular, de ahí nace el amor por la marimba y tengo, no sé, que unas 35 composiciones para marimba y de ahí nace mi amor, digamos, por este instrumento que es maravilloso, conocido en el mundo del folclore como el piano de América, porque en él se puede tocar cualquier melodía, cualquier pieza, cualquier obra clásica incluso, ¿verdad? Y ya lo demás, ya técnicamente se lo dejo al maestro Denis, que es el experto, ¿verdad? En este caso. Denis, por favor. Sí, bueno, es vacilón porque con respecto a la marimba típica, ¿verdad? Costarricense, ahí don Luis me corrige si estoy equivocado, ¿verdad? Hay muchísimas teorías sobre de dónde viene, ¿verdad? Unos dicen que la primera llegó desde Guatemala, otros dicen que desde México, otros dicen que directamente desde África, ¿verdad? Con el balafón y la madinda y todas las variaciones, ¿verdad? Que hay de la marimba. No se sabe exactamente cuál fue la primera que llegó acá, pero usted, Caterina, me preguntaba que cuál es la marimba con la que contamos en esta grabación de la orquesta, y no es una marimba típica costarricense, es una marimba de concierto, ¿verdad? Que de hecho este tipo de marimba fue creada en Estados Unidos como en el siglo XVIII, ¿verdad? Perdón, en el siglo XX, y viene desde África, ¿verdad? No se sabe igual si llegó desde África, si llegó desde México a Estados Unidos, ¿verdad? Y en ese tiempo la crearon para hacer orquestas de marimbas, ¿verdad? Pero en estos shows de variedades que había en Estados Unidos en ese tiempo, ¿verdad? Donde un montón de muchachas tocaban en orquestas gigantes, ¿verdad? Con un montón de marimbas, y de ahí es de donde nació esa marimba de
de concierto, ¿verdad? Que se usa en esta grabación. Lo interesante y lo que es bonito para mí de esto, en todo el sentido del proyecto de esta pieza de Melodías Heredianas, es la unión entre la música folclórica y la música académica y a través del instrumento también, ¿verdad? Porque es un instrumento que viene con raíces folclóricas, ¿verdad? Y ahora se ha convertido en un instrumento para la música académica, ¿verdad? Pero las dos cosas están combinadas, ¿verdad? Mediante las piezas cortas de Don Luis y de Don Hugo, ¿verdad? Que fueron arregladas por Soifer, ¿verdad? Para orquesta, y la marimba, ¿verdad? Que tiene sus raíces desde la marimba tradicional y ahora en esta marimba de concierto, que es la que se utiliza en esta grabación. Disculpe, Perdón, sí. disculpe, yo quería también aportar ahí. La marimba típica que usamos aquí en Centroamérica, el sur de México y Centroamérica, es una marimba que tiene varias influencias, ¿verdad? Incluso hay estudiosos en este momento que hablan hasta de un tipo de marimba tipo asiática. Yo no sé si ustedes han conocido algunos tipos de instrumentos allá, que ellos los tocan con baquetas también, algunos con cuerdas y otros con tablitas también, incluso con laminitas de metal, algunos de piedra también. Entonces, el instrumento es un instrumento que tiene varias influencias. Encontramos los instrumentos que son hechos como de una palma, ¿verdad? En África. Después viene la tonalidad de las piezas, ¿verdad? Distribuidas como un piano, ¿verdad? En 12 notas, en una escala cromática. Y tenemos el aporte en América, que es que se le ponen las famosas calabazas, ¿verdad? Esas, las que nosotros vulgarmente le decimos, o comúnmente le decimos las tetas de la marimba. Entonces, es interesantísimo porque es un instrumento creado de varias culturas, ¿verdad? De varias regiones. Y no sabía ese dato precisamente que me está contando, o que está contando Denis, de que la marimba sinfónica, ¿verdad? Nace en el siglo pasado. O sea, en realidad es bastante moderna, pero qué dicha, porque entonces nos ha dado oportunidad a compositores latinoamericanos experimentar para presentarlo ya sinfónicamente, ¿verdad? Como instrumento. Ahora bien, yo quería incluir a nuestra conversación a Ricardo, porque bueno, estamos hablando ya de la marimba sinfónica, lo que tocó Denis para esta grabación, y también me gustaría entonces que Denis y Ricardo nos cuenten acerca de este arsenal de los instrumentos percutidos que tiene Orquesta Sinfónica de Heredia. Bueno, tal vez para conectar un poco con la conversación previa y contextualizar un poco, pues esta obra, Melodías Heredianas, es parte del disco Costa Rica Bicentenaria de la Orquesta Sinfónica de Heredia, y esta obra, Melodías Heredianas, surge como una comisión de parte del equipo de trabajo de la Asociación Sinfónica de Heredia, hace ya algunos años, donde se le comisionó al maestro Vladislav Soifer el arreglo o la intervención de tres obras. En este caso, bueno, en realidad se le dieron varias obras al maestro Vladislav Soifer, y Vladislav pues terminó escogiendo dos de las obras de Don Luis, Noche Clara y El Punto Herediano, y Mis Tristezas de Don Víctor Hugo Zamora, que me dice que nos está escuchando, pero tiene problemas técnicos y no puede ahorita activar el micrófono. Tiene algunos problemas por ahí, pero él nos está escuchando. Y pues don Vladislav, como decía Denis, hizo esta mezcla entre el mundo o el género folclórico con el género sinfónico, y pues magistralmente lo hizo. Su conocimiento teórico, como arreglista, como compositor que también es, le permitió utilizar pues toda la paleta de colores instrumentales y las texturas de la orquesta sinfónica, y utilizando, como lo decía Denis, una marimba de concierto. La marimba de concierto, nosotros somos, bueno, la Orquesta Sinfónica de Heredia ha venido haciendo un esfuerzo ya de años por contar con lo mejor de lo mejor, porque para hacer buena música se necesitan muy buenos instrumentos, como ya muchos sabemos.
Y pues el arsenal, como le decía la maestra Caterina, el arsenal de percusión pues es sumamente necesario para que esto pueda suceder y para que la orquesta sinfónica pues se considere una orquesta sinfónica como tal, porque los instrumentos de cuerdas, los instrumentos de vientos, generalmente esos músicos pues adquieren o se hacen de sus instrumentos propios, porque es un instrumento como muy personal. En el caso de la percusión es una gama de instrumentos, pues Denis podrá ahondar más en el tema, pero una gama de instrumentos muy amplia que hace muy difícil. Yo diría que no hay ni una sola persona en el mundo que tenga todo un arsenal, digamos, de percusión como lo tiene una orquesta sinfónica, porque más bien las orquestas sinfónicas son como esa plataforma, ¿verdad?, que permite a los músicos poder utilizar esos instrumentos, poder contar con ese instrumental para ellos experimentar, para ellos poder ensayar, etc. Entonces, sí, durante los años la orquesta ha venido haciendo ese esfuerzo gracias al apoyo incondicional del Ministerio de Cultura y Juventud del Gobierno Central de Costa Rica, a la Municipalidad de Heredia, quien también nos apoya, no necesariamente en la compra de instrumentos, debo decirlo, pero sí nos apoya para poder realizar nuestras actividades y poder así también utilizar ese instrumental. Entonces, tal vez Denis nos puede hablar un poco más en detalle del instrumental. Sí, bueno, lo del instrumental es súper interesante porque, como yo hablaba la vez pasada en otra entrevista, la Orquesta de Heredia, ¿verdad?, ha venido haciendo a través de los años una labor que ninguna otra orquesta hace acá, que es la de incluir música nueva, ¿verdad? Música nueva dentro del repertorio, y para esta música nueva lo que sucede es que la historia de la percusión, ¿verdad?, es una historia que comienza fuerte, ¿verdad?, en el siglo XX también. Entonces, ha venido como esa curiosidad de los compositores por experimentar y experimentar con instrumentos nuevos, y eso ha generado la necesidad de que las orquestas cada vez tengan que adquirir más y más y más y más instrumentos, ¿verdad? Porque la percusión son colores y hay una infinidad de colores que pueden mostrar los instrumentos de percusión, ¿verdad? Por eso es que nunca se acaba esta tarea de conseguir instrumentos nuevos, ¿verdad? Porque es como el patio de juegos de los compositores del siglo XX, ¿verdad? Estar experimentando con colores y colores y nuevos, y apareció este instrumento nuevo y este otro y aquí y allá, ¿verdad? Y por dicha, ¿verdad?, y gracias al esfuerzo del Ministerio de Cultura y la Institución Sinfónica de Heredia, ¿verdad?, y la municipalidad, como dice Ricardo, que se ha podido invertir, ¿verdad?, en la compra de esos instrumentos, bueno, hay varios de los instrumentos que tiene la orquesta que ninguna otra institución tiene acá en el país, ¿verdad? De hecho, esta obra, Melodías Heredianas, se grabó con una marimba que es única en el país, tengo entendido, Denis, o habrá otra. Ahora hay otra, pero por muchos años fue única esa marimba. Es una marca estadounidense también que se llama Marimba One. Y está hecho de una madera muy particular, ¿cierto, Denis? El rosewood, creo que se llama. Sí, estas marimbas. Bueno, eso también se diferencia en las marimbas tradicionales de las marimbas de concierto. La marimba tradicional, tal vez don Luis puede luego hablar un poco de eso, ¿verdad? Se construye, si no me equivoco, de cristóbal y de otras maderas, pero esta marimba de concierto se construye una madera muy peculiar que está inclusive en peligro de extinción, que se llama palo roso hondureño, pero hondureño ya casi en Honduras no hay. De hecho, las últimas reservas quedan en Guatemala y en Belice, y se llaman hondureño porque antes Belice se conocía como Nueva Honduras, si no me equivoco. Entonces, de ahí es de donde sacan las reservas de esta madera que está en extinción, que no está en extinción por las marimbas, es porque en países como Japón y China se crean muchos muebles de alto precio de esta madera, ¿verdad? Entonces hay mucha tala indiscriminada para crear los muebles, y sí, es una madera que genera un sonido único, muy lleno, ¿verdad? Y que está en peligro de extinción. Sí. Luis Fernando, ¿y las marimbas de Costa Rica de qué madera están hechas? Bueno, principalmente usan varias marimbas, pero Cristóbal es la marimba que se usan las teclas, ¿verdad? Principalmente.
La madera, el mueble como tal, hay varias formas, parece que lo hacen a veces de roble, y hay las cajas de resonancia las hacen de cenízaro también. Entonces hay varias combinaciones. Y aquí hay un dato interesante también, o sea, es que desgraciadamente el ser humano estamos acabando, ¿verdad?, con nuestra naturaleza, y la madera que utilizan los marimbistas, ¿verdad?, los marimberos que hacen este instrumento musical también es muy escasa, ya se está perdiendo. Pero aplaudo y quiero dar el reconocimiento en Santa Cruz, en Guanacaste, un compañero que se llama Randy Juárez. Él logró por medio de la municipalidad una donación de un terreno, creo que son como 10 hectáreas, y en este momento se está sembrando solamente madera para construcción de marimbas. Ese parque se llama, por cierto, se va a llamar, o se llama ya, el Bosque de la Marimba. Así se llama, y ellos están sembrando únicamente árboles que van a permitir para después poder sembrar, ¿verdad? Poder hacer sus propios instrumentos, porque se están quedando, se están eliminando todos esos árboles, sí, lastimosamente. De hecho, Y hay hay un un muy... dato, Ah, perdón, sí, perdón. perdón, y hay un dato muy interesante aquí que también yo quiero hacer reconocer sobre lo que estaba hablando don Ricardo. O sea, el maestro Solfer hace un ensamble de tres obras, ¿verdad? Dos que son a ritmo de vals, y él hace una manera muy especial, ¿verdad? Casi que ni se nota, y al final, bueno, yo le llamo el punto herediano, ¿verdad? Que es un ritmo muy tradicional ya nuestro, ¿verdad? Que cambia, ¿verdad? Aunque son ritmos familia, ¿verdad? 3x4 el vals, y después pasamos, son 6x8, no sé si está escrita así la obra. Lo hace de una manera muy especial, ¿verdad? Y muy bonita, y el arreglo quedó precioso. Don Víctor Hugo Zamora, quien nos está escuchando, es acordeonista. Él es acordeonista, y la obra de él primeramente fue hecha para acordeón y canto. La pieza de Víctor Hugo sí tiene letra también. Y la canción mía el vals, Noche Clara, pues es un instrumento que ya utilizo mandolinas, y utilizo guitarras, utilizo acordeón, pero no la marimba, ¿verdad? Sino que hasta la última obra es cuando sí se incluye la pieza ya original, sí es de marimba. Y lo bonito aquí del arreglo, ¿verdad?, de este señor Soifer, fue que desde un inicio tomó las tres piezas y las hilvanó con un instrumento musical maravilloso como es la marimba, ¿verdad? Ahora bien, yo también quiero recordar, como ustedes están conversando acerca del bosque marimba, ¿verdad? En Guanacaste. También tenemos que recordar un cuento de Carlos Herrera Salazar, que se llama Puente de Marimba. Un cuento muy triste, de hecho, pero bueno, había un puente que sonaba como marimba. Y bien, ahora sí, volviendo al libro de Luis Fernando. Sobre folclore. Usted dijo que música folclórica posiciona precisamente en folclore social, ¿verdad? En esta categoría. Pero yo quería preguntar, más bien, quería que nos contara esta interesante fiesta en Heredia, donde aparecen, digamos, el pueblo como vestidos de indígena, contra el pueblo vestido de español. Me pareció muy interesante también lo que encontré en su libro. Cuéntenos sobre esto. Y después pasemos Sí, a los bailes, ¿verdad? sí, Heredianos. claro. Bueno, cuando los europeos vienen y se encuentran con este continente, ¿verdad? Lastimosamente no respetaron, ¿verdad?, las costumbres y tradiciones que los pueblos originarios tenían en su generalidad. Y Costa Rica no fue la excepción, ¿verdad? Y el pueblo más masacrado, o sea, la gente más despojada y todo lo demás fue pueblos originarios del Valle Central. Muchos de ellos incluso se tuvieron que trasladar a otras zonas del país, porque ya prácticamente los españoles y los europeos vinieron y borraron, querían borrar del todo.
una de las investigaciones que yo hice ahí fue encontrarme esa narración de un señor que estaba de paso, ¿verdad? Era un señor investigador, o sea, una persona que venía de paso a Costa Rica y de casualidad estuvo en las fiestas en Heredia. Y él vio esa tradición. Eso fue en Barba de Heredia, pero se hacía mucho en Heredia Centro también. Y esa tradición que ya se perdió lastimosamente, es muy parecida a la que todavía existe, que es la fiesta de los diablitos, ¿verdad? En Boruca, en la zona sur del país. Y esa era que los indígenas, ¿verdad? Hacían cantos y etcétera, etcétera, ruidos, etcétera. Y poco a poco se iban metiendo a un palenque que habían hecho en la plaza de fútbol o de deportes en aquel momento, digamos, y entonces después ya ellos salían convertidos al cristianismo, ¿verdad? Tiene una connotación ahí muy interesante. Lastimosamente eso se perdió y mucha música y muchas danzas, ¿verdad? Que se hacían en el Valle Central se perdieron y lógicamente pues en Heredia, ¿verdad? Ya después pero sí hay datos interesantísimos de la música en Heredia, que yo quiero recalcarlo, ya que estamos hablando de Heredia, para mi criterio, y estoy tratando de hacer un pequeño libro, de tratar de demostrar que la cuna de la música en Costa Rica es Heredia y no Cartago como lo piensa don Ricardo y todos sus coterráneos, ¿verdad? No tengo nada en contra de los cartagos, pero si usted se pone a analizar un montón de elementos, ¿verdad? Interesantísimos, por ejemplo, que Heredia trajo 4 músicos para que empezaran a formar músicos, Manuel María Gutiérrez, el autor del himno nacional, una primera orquesta sinfónica que hubo en 1894 por don Octavio Morales, el Castella, bueno, un montón de elementos que hay ahí que yo voy a tratar de demostrar de que la cuna de la música en Costa Rica es Heredia. Y entonces, eh, esos elementos son interesantísimos, aunque se perdieron muchos ritmos musicales que se tocaban en antaño y han venido a reforzar otros como el tambito, ¿verdad? Que antiguamente era llamado garopito y también fue llamado la callejera y etcétera, etcétera. Pero sí hay cosas que lastimosamente se perdieron con el tiempo y que ahí están. Hay libros importantes como el de la profesora Clara María, ¿verdad? Que ella hizo una investigación de las salas de concierto a las fanfarrias, que es muy buena investigación. Otro señor herediano que hizo también la de las bandas nacionales. Todos esos elementos han venido a contribuir para que vuelva a despertar la idea de qué era, qué hacíamos, qué música tocábamos, ¿verdad? Y entonces, para mí, volviendo otra vez para lo del disco, el hecho de que la Orquesta Sinfónica y la Comisión Técnica haya determinado que esta obra se incluya dentro de esta celebración es importantísima, porque les voy a decir que de los 6 compositores que aparecemos en la obra, 4 somos de Heredia, ¿verdad? Don Manuel María Gutiérrez, el señor Murillo, Gilberto Murillo, él es de San Antonio de Belén, don Víctor Hugo Zamora, que es de Heredia Centro, y mi persona, que también es de Heredia Centro, pero bueno, tengo muchos años de vivir en Barba. Entonces, de 6 compositores, y uno compositor muy querido, como fue don Julio Fonseca, que hizo una obra que para nosotros los heredianos es un himno, que ya lo ha tocado la Orquesta Sinfónica de Heredia, que es la Marcha Heredia. Por cierto, me acuerdo que cuando la Orquesta Sinfónica Heredia estrenó esta marcha fue precisamente en el Teatro Nacional, la primera vez que la orquesta tocó, dirigida por el maestro Eddie Mora, y bueno, y tuvo que volver a tocarla porque los heredianos que estábamos ahí nos sentíamos pues muy halagados de que don Julio Fonseca haya creado esa obra tan maravillosa. Entonces hay muchos elementos heredianos dentro de ese disco, eso es importante. De hecho, don Luis, la partitura dice de puño y letra de don Julio, dedicada a la Orquesta Herediana, y pues fue por allá de 1927, lo cual pues, da por un hecho pues que para ese entonces había una orquesta en Heredia, ¿no? De puño y letra de don Julio Fonseca. Es que sí. Pero sí, muy interesante, don Luis, todo lo que nos comenta. Ha sido un esfuerzo tremendo de parte
de la Orquesta Sinfónica de Heredia por revitalizar, o no sé qué palabra encontrar en realidad, estas melodías, digamos, como la patriótica costarricense, que también está incluida en el disco Costa Rica Bicentenaria, como la Marcha Heredia, la comisión del arreglo que se titula Música de Salón de Costa Rica, que también es otro arreglo, otra intervención de Soifer. Son melodías como muy llenas de esa nostalgia, ¿verdad? Por el pasado, pero están hechas con un giro lleno de frescura, lleno de ese sello joven de la OSH. Y pues invitar a todos los radioescuchas y al público que nos ve por internet y por YouTube, que el disco Costa Rica Bicentenaria está disponible en todas las plataformas. Está disponible en YouTube, está disponible en Spotify, en Deezer, en Apple Music, en Amazon, y muy pronto estará disponible el disco físico. Todavía no está acá con nosotros, pero muy pronto estará disponible y estaremos comunicándolo para que nos sigan entonces en redes sociales, en Facebook y en Instagram, donde pueden encontrar a la Orquesta Sinfónica de Heredia y todo nuestro quehacer artístico. Sí, claro que sí. En la descripción de este video vamos a poner todas estas direcciones para que nuestros radioescuchas o aquellas personas que van a participar, digamos, en esta conversación, aunque bueno, participar como oyentes, pueden accesar a este bello disco. De hecho, me gustaría que también nos contaran acerca de el diseño del disco, porque vale la pena de conversar sobre ello. Ricardo. Claro, el maestro Eddie encontró esta fotografía que lo cautivó, que es una fotografía del Parque de Heredia, con un policía casi que vigilando solitariamente la esquina del parque, y las señoras y los niños en el parque, en el kiosco, y pues la fotografía, de hecho, incluye ese barandal que lamentablemente ya no acompaña al Parque de Heredia, pero que es bastante famoso, esa baranda de hierro forjado que aparentemente se trajo de Bélgica. Se puede ver un poco ese detalle, se ve la parroquia Inmaculada Concepción al fondo, que es la sede de la Orquesta Sinfónica de Heredia, en la ciudad de Heredia. Y pues es una fotografía pues que impacta porque dice mucho, ¿verdad? Dice mucho, cuenta toda una historia de la Heredia de antaño. Es una fotografía que logramos rastrearla por medio de don Edu Sánchez. Don Edu es un historiador, un profesor de Heredia, que pues el día de hoy no pudo acompañarnos, pero yo le extendí la invitación. Lamentablemente no pudo acompañarnos el día de hoy, pero él nos facilitó esta fotografía en una mejor resolución, porque la que encontrábamos no tenía como esa calidad para que fuera la portada del disco, y él muy amablemente nos facilitó una foto que él había realizado a la fotografía física. Entonces ya tenía mejor resolución. Esta fotografía es de 1909, del Parque de Heredia en 1909, y es de don Luis Fernando Zamora, quien fue fotógrafo y pintor costarricense. Don Luis Fernando Zamora tenía un local, o un estudio fotográfico que se llamaba Las Artes, en la avenida central de San José. Y pues se caracterizó don Luis Fernando por ser un paisajista, tanto como pintor como fotógrafo, y pues fue un fotógrafo, un artista de finales del siglo XIX, principios del XX, que dejó plasmada por medio de esta fotografía este momento, ¿verdad? Tan único que retrata a la Heredia de antaño. De hecho, la fotografía, ¿de qué año es? Como se me escapó, 1900. 1909.
Sí, Entonces tiene un poco más de 100 años. sí, poco más. Y de verdad uno está como acostumbrado siempre mirar desde arriba, ¿verdad? Algún mirador o algún edificio grande, pero nosotros tenemos que pensar que en 1909, ¿qué edificio grande hubo en Heredia para hacer, digamos, esta mirada como de mirada de pájaro, ¿verdad? Claro, Para hacer, pareciera ser que la foto fue tomada de la escuela, tal vez don Luis Fernando me ayuda con el nombre, la escuela, que es ahora el centro Sí, o la República Casa de la Argentina. Cultura, Omar Dengo, ¿cómo se llama? La Escuela República Argentina se llamaba. Exacto, correcto, que queda a la par de la gobernación o la antigua gobernación, que es donde hoy en día está el edificio de correos, y que existía esta escuela, existía. Yo, Ya en yo, 1909. yo creo que no. O sea, yo creo que bueno, para subir a ese edificio, ¿verdad? Ese terreno hay que subir unas graditas. Entonces quiere decir que originalmente ahí era un poquito elevado. Yo lo que creo es que la fotografía puede haberse hecho con un andamio de alguna forma, ¿verdad? Especial, que para que capte esa forma, ¿verdad? Que porque incluso yo siento como que esa fotografía está tomada como en media calle, por así decirlo, no necesariamente de la propia esquina, porque si no hubiera quedado muy larga. Pero sí, esa fotografía la conocía desde hace mucho, ¿verdad? Antes de que la usara la orquesta, pero siempre me imaginé, ¿verdad? Que tiene que haber sido como un andamio que puede haber hecho este señor para que esa fotografía quedara plasmada, porque incluso ni siquiera el edificio donde tiene la Sinfónica Heredia sucede, el edificio de Correos, que ese edificio se construyó en 1915, ¿verdad? Y dice, en la parte de arriba dice 1915, entonces, si la fotografía es de 1909, todavía no existían esos edificios. Y el único que se ve grande ahí es la parroquia, ¿verdad? y el ángulo, don Luis, si me permite, el ángulo, pues tiene que ser de donde está localizada la escuela, la ¿verdad? escuela, Desde ¿sí? de la esquina, justamente. Ujú. Correcto, Sí, 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 correcto. uno a veces no imagina estas cosas, ve como hubiera sucedido en nuestro tiempo, pero de En verdad, nuestros ojos sí, se ve como que fue muy fácil de tomar, ¿verdad? La sí, fotografía, pero sí y es un no. detalle importantísimo, claro. Sí, 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 claro que cada fotografía tiene estos detallitos que uno tiene que como irse, o sea, regresar a esta Costa Rica centenaria para después presentar Costa Rica bicentenaria. Eso también era como nuestro tema, ¿verdad? Entre, no solo Heredia, entre folclore, pero también dos Costa Ricas, centenaria y bicentenaria, que son, hasta suenan un poco diferente, ¿verdad? Ahora sí, vamos a terminar nuestro programa porque, bueno, tenemos que todavía escuchar la pieza Melodías Heredianas y el programa dura alrededor de 1 hora y 15. Me gustaría que cada uno de ustedes, bueno, aportaron con las últimas palabras en este programa. Luis Fernando. Bueno, de mi parte, pues muy agradecido con la Orquesta Sinfónica de Heredia, ¿verdad? Por haberle encomendado a este gran maestro, ¿verdad? Soyfer, esta composición. De hecho, vinculando un poquito lo del folclore, ¿verdad? Con este tipo de música, pues es harto conocido el hecho, ¿verdad? Que muchos grandes compositores han tomado elementos importantes de la música que popularmente se canta, ¿verdad? En los pueblos y de su folclore. Y entonces en este caso particular, no solamente porque sea parte de mi obra en la que está ahí, ¿verdad? Y la de don Víctor Hugo, sino que podría haber sido cualquier otro elemento. O sea, ese detalle para mí es fantástico, ¿verdad? Porque también hay otra cuestión, o sea, la música de la música de salón, por ejemplo, que están poniendo, también se hizo un arreglo, es importantísimo porque esos dos señores, ¿verdad? El señor Alvarado y el señor Murillo eran, directores de orquesta de salón, de baile. O sea, la gente iba a bailar como ahorita lo puede ir a bailar con un grupo de salsa o de merengue. En ese tiempo lo que bailaban era otro tipo de ritmos. Ese elemento para mí es importantísimo dentro de este disco de la Orquesta Sinfónica de Heredia.
y pues incluso hasta incluir, ¿verdad?, las obras del maestro Manuel María Gutiérrez, ¿verdad?, que es de las obras más antiguas que encontramos. Entonces, hay se hilvana, digamos, la historia, ¿verdad? Se ve reflejada en este disco que hizo la orquesta, y pues para mí es un halago, sinceramente, un halago que me hayan tomado en cuenta para participar en ello, y felicitar a la producción, al señor Ricardo Chávez en este momento, en representación de la Orquesta Sinfónica de Heredia, a su director, don Eddie Mora, ¿verdad?, por esta magnífica idea, y que ya queda para la historia también. Eso es importante. O sea, fueron 200 años de historia, pero entre 100 años podrá alguien encontrar por ahí la música grabada en conmemoración a este bicentenario, y se va a encontrar con este disco y estas obras de la Orquesta Sinfónica de Heredia. Entonces es un aporte para la historia también. Y a Denis, felicitarlo de una manera muy magistral de cómo usted ejecutó esa obra. Le metió el corazón, como decimos los músicos, ¿verdad? Se metió en la obra, ¿verdad? Y esas partes, esos pianos que usted hace, y después esa fuerza con que usted coge la marimba y la empieza a elevar y a elevar y elevar con respecto al arreglo, es increíble. Y eso, bueno, vea que hasta se me para la piel de chinita, la piel de chinita, porque lo hace de una manera muy linda, muy natural, pero que está metido en la obra, sinceramente. Y quiero felicitarlo, Denis, y ojalá que siga por esos grandes caminos, y otros grandes compositores costarricenses tengan esa posibilidad de que usted les toque también obras de ellos también. Y a usted, Caterina, muchas gracias por invitarme a este prestigioso programa, y lógicamente a la Universidad de Costa Rica, que siempre está presente en todos estos detalles tan importantes. ¿Sí? Sí, gracias. Ahora sí, Denis. Bueno, yo primero que nada quiero agradecerle a usted, Caterina, por invitarme a este programa. A Ricardo también, igual por la invitación, ¿verdad? Muchísimas gracias a la Orquesta Heredia, como siempre, ¿verdad? Por estas oportunidades tan grandes. Y es muy bonito ver que este disco, ¿verdad? Que está relacionado con el Bicentenario, tiene esta combinación entre la música, vuelvo a lo de la música popular y la música académica, ¿verdad? Que de hecho es uno de los movimientos más fuertes que hay ahorita, que va tomando la música académica, ¿verdad? Hay muchos compositores aquí en Costa Rica y en el mundo que están haciendo esa combinación entre la música folclórica, la música popular de sus países, ¿verdad? Y la música académica. Y qué forma más bonita, ¿verdad?, de celebrar el Bicentenario musicalmente, que un disco que combina estos dos géneros, como hablábamos anteriormente. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la invitación a este programa. Muchas gracias. De hecho, la idea fue de Ricardo. Ricardo, sí, de una vez mandamos saludos a don Víctor Hugo, que nos está viendo, escuchando. Pero bien, Ricardo, por favor. Maestra Chatsky, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad en 245 y en Radio Universidad para poder llegar al público costarricense y más allá. Yo quisiera retomar brevemente lo que decía don Luis, porque el sentido, el significado etimológico de la palabra folclore en realidad, pues a veces uno lo encapsula con lo que es solamente folclórico, con lo que nos han vendido, ¿verdad? Esa idea de patriotismo, ¿verdad? Un poco. Y en realidad la palabra es mucho más que eso. La palabra es el conocimiento, como lo decía don Luis, el conocimiento de un pueblo. Y en este caso, el acervo musical costarricense se encapsula en este disco, en su totalidad. Y pues bueno, invitar al público a que escuche el disco Costa Rica Bicentenaria y que siga la Orquesta Sinfónica de Heredia en sus redes sociales y en las otras actividades que tenemos preparados en esta temporada, que la temporada justamente se titula igual que el disco Costa Rica Bicentenaria. De verdad, yo agradezco muchísimo a ustedes por su trabajo, a don Luis Rodríguez y a Víctor Hugo Zamora, compositores y folcloristas heredianos, a Denis Arce, el percusionista de la Orquesta Sinfónica de Heredia y también de la banda sinfónica, la banda de conciertos de San José,
y a Ricardo Chávez, saxofonista y productor artístico de la Orquesta Sinfónica de Heredia, por estar con nosotros aquí. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Espérense.